Hola, mi nombre es Isabel Urrutia. Voy a explicar a continuación mi prueba del módulo SQL. Bueno, lo primero, el primer modelo es el que estamos viendo en pantalla, que consta de dos distintas tablas con relación muchos a muchos. Muchas películas pueden tener muchos tags pueden tener muchas películas. Entonces, en el punto número uno vamos a crear las tablas, estas dos tal cual que están ahí, y también la tercera tabla que va a ser llamada películas tags, que va a ser la que hace la relación con las claves foráneas entre ambas tablas. Bien, aquí yo ya creé una base de datos con el nombre de la prueba, ¿verdad? Y vamos al primer punto que es crear las tablas. Tengo las queries ya hechas. Entonces creo la tabla con cada uno de sus elementos y por supuesto, ¿no es cierto?, el tipo de variable que son, con las primary key, con las claves foráneas, etcétera. Aquí voy a crear la tabla películas. Ya ahí se creó bien. Voy a crear la tabla tags ahora. La pueden ver. Se creó correctamente. Y por último voy a crear la tabla películas tags, que es la que tiene la llave foránea de ambas. Con eso el primer punto está completo. Vamos al segundo, que dice que insertemos 5 películas y 5 tags. Entonces vamos a partir por ahí. Ahí inserté las películas. Ahora inserté los tags. Tiene algunas condiciones también, ¿no es cierto? Que dice que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Y esto lo hice acá con un insert to en cada caso. Ahí está. Ahí están las dos condiciones. Bien, el tercer punto entonces de este modelo es cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar el cero. Bueno, entonces hay que aplique un select, obviamente contando, agrupado por película por ID, con un left join de la tabla película con la película tag. Bueno, en los ID que se corresponden. Ahora lo voy a hacer correr y podemos ver entonces el resultado. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces ahora el segundo modelo, que es el que está ahí, con relación uno a muchos, en dos tablas distintas, donde una pregunta puede tener muchas respuestas y un usuario también puede generar muchas respuestas. Aquí también se dan distintas acciones que se van a ir realizando con este modelo. Así que lo primero, vamos a crear las tablas según se nos pide en el punto número uno. Bien, estamos entonces ahora en PGAdmin para crear las tablas, que es la primera petición. Aquí está la tabla preguntas, bueno, con el ID, las preguntas, respuesta correcta. El primary key es el ID tal como se pedía en el dibujo. La vamos a correr. Se creó. Ahora voy a hacer lo mismo con la tabla usuarios, según los datos solicitados. Por último, la tabla respuesta, que es la que tiene también las llaves foráneas. Bien, continuamos entonces con la tabla de respuestas. Tenía un pequeño error en la digitación, pero ahora sí, creamos la tabla y vamos al segundo punto. Quiere agregar 5 usuarios y 5 preguntas y después algunas condiciones. Primero aquí ya tengo creados los usuarios, los agregamos las 5 preguntas ahora, claro, obviamente con la pregunta, la respuesta correcta, o los elementos de la tabla, ¿eh? Y ahora sí vamos a ver las condiciones, que eran. Ahí está, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Ahí la respuesta correcta era París. El usuario uno y 2 responden eso y lo vamos a correr. Ok. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Ya, vamos a poner un usuario que la responda correcto. Y por último, las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces vamos a poner una respuesta incorrecta para cada una de las preguntas. Para la 4, 5 y 6, como está en esto último. Vamos entonces ahora al
Siguiente punto. Bien, vamos entonces al punto 6 que dice cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Aquí hice un select del nombre de usuario, ¿no es cierto? Contando las respuestas de la tabla de respuestas. Interesante que aquí se necesita hacer un join con preguntas y también con usuarios, porque está preguntando por datos que están relacionados con las tres tablas. Y también la particularidad es el cuándo, porque cuando la respuesta, entonces que está en respuestas, va a ser igual a a la respuesta correcta que está en preguntas. Bueno, se aplica el group by como corresponde. Ahí la corrí, esa es la respuesta. Punto 7 nos pide por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Esta me costó un poco más porque al principio la había hecho así como cuántos usuarios lo hicieron correctamente, pero no consideraba todas las preguntas, sino solo aquellas que tenía usuarios correctamente. Entonces lo modifiqué para que pusiera ceros también cuando, cuando hayan preguntas que no hayan respondido correctamente los usuarios. Lo hice así pensando en que dice que la tabla debe ser por cada pregunta, sin incluirlas todas. Y ahí tengo la respuesta. Esto, bueno, lo hice con un left join. Bien, vamos al punto 8 que era implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar el usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Ya, lo primero va a ser eliminar la restricción de la clave foránea que tengo. Aquí ya lo hice. Ahora agregamos el método de delete cascada a a la llave foránea. Ahí ya está. Y ahora sí podemos borrar el usuario uno en método cascada, que quiere decir que va a borrar como no solo el usuario, sino que también todas las intervenciones que él haya tenido para mantener los datos limpios. Listo. Y aquí un detallito más que me faltaba, lo agregué, era bueno, mostrar cómo quedó la tabla usuario y se puede ver que el ID uno ya no existe. Se borró efectivamente ese usuario. Ya, punto 9 crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Y vamos ahí con la restricción. Está lista. Bien, vamos entonces a la última grabación, que es alterar la tabla existente para agregar el cambio email el campo email y que sea único. Entonces aquí corremos la solicitud y por último vamos a mirar la tablita para que se observe. Ahí está.